Ya chicos, reitero para efectos de la grabación, primero vamos a echar un vistazo, un repaso sobre algunas cositas que veníamos conversando respecto a la civilización de Grecia antigua, ¿sí? Y para finalmente revisar los últimos años de este asentamiento humano, ¿no es cierto?, que se ubicó en la península de los Balcanes y que va a ver su decadencia después de haber experimentado una nueva época bajo el liderazgo de Alejandro Magno, ¿sí? Pero eso es materia de hoy, así que lo vamos a echar un vistazo más adelante, ¿sí? Bien, en ese sentido, lo primero que quiero que veamos tiene que ver con un breve repaso donde vamos rescatando, ¿no es cierto?, las características principales de lo que sí o sí tiene que quedar más o menos clara de Grecia, ¿sí? Primero, su configuración geomorfológica, donde la geografía de Grecia, donde como se puede ver en el mapa, está llena de islas, está llena, ¿no es cierto?, de montes, de cerros, de montañas, y eso va a generar una configuración geopolítica en forma de polis, ¿sí? Que estas ciudades se tienen que organizar como ciudades-estado independientes que van a establecerse con sus propios sistemas de gobierno, con sus propias leyes, etcétera. Sin embargo, a pesar de dividirse en ciudades-estado, todas las poligriegas se van a reconocer bajo tres elementos en común, que van a ser la lengua griega, la religión griega y los rituales, ¿sí? Por ejemplo, los rituales de las Olimpiadas, va a ser un elemento común súper potente que va a frenar incluso periodos de guerra, ¿sí? Bien. Luego nos encontramos también con la presencia del mar Egeo, que va a ser un elemento súper importante, sobre todo dada la historia geopolítica griega, donde el mar Egeo se va a convertir en un punto de atracción para muchos pueblos que van a intentar invadir este territorio, ¿sí? Principalmente el caso de los persas. Después vamos a echarle un vistazo también a la importancia que le va a dar Alejandro Magno en el mar Egeo, etcétera, ¿sí? Principalmente por las relaciones comerciales que se pueden establecer desde ahí y esa conexión entre la península de los Balcanes y Asia occidental, o la parte más próxima de Asia. ¿Ya? Bien, comentamos también que el área de influencia de la cultura griega, principalmente, que va a ser el principal legado, va a llegar hasta la isla de Sicilia, bajo la bota itálica, parte de la península de los Balcanes y sobre todo la isla de Creta. Y también parte de Asia, la parte más próxima de Asia, ¿no es cierto?, que limita con el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Después conversamos también sobre un poco el proceso de constantes invasiones, ¿no es cierto?, con constante sincretismo entre distintos pueblos que eran nómades, ¿no es cierto?, que se van estableciendo en las ciudades. Hablamos de la importancia de Creta como esta primera gran civilización minoica que va a dar paso y va a dar origen a la civilización griega. Y acá hablamos sobre el sinequismo, que era el proceso, ¿no es cierto?, de conurbación que se iban a establecer, donde se van a establecer, ¿no es cierto?, estos pueblos que habitaban antiguamente la isla, o sea, la península de los Balcanes, y se van a establecer en forma de ciudades-estado. ¿Sí? A ver, tengo una pregunta en el chat. Buen día, Karen. Y también hablamos sobre la religión, ¿cierto? Donde la religión hablamos un poquito respecto a las características generales de los dioses griegos, ¿sí? Su carácter antropomorfo, o sea que tienen una fisiología, ¿no es cierto? Un aspecto físico, humano, pero no tan solamente en lo físico, sino también en lo intelectual, en lo emocional, en la virtud de los defectos. También se le van a asociar ciertas características a los dioses griegos de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, Atenas, la diosa de la sabiduría, Apolo, el dios de la guerra, etcétera, ¿sí? Y estos viven en el Monte Olimpo, los principales dioses olímpicos, que son Zeus, Poseidón, Hera, Hestia y Hades, ¿sí? Y también poseían la inmortalidad y la juventud eterna. Y más allá de hacer una apología de la religión griega, que nos daría para una o dos clases, me interesa que se entiendan estas características bajo las cuales se van a entender, ¿no es cierto?, la divinidad griega, ¿sí? Principalmente el carácter antropomórfico, que eso es súper importante, sobre todo para efectos del arte, tanto en la época clásica como después veremos en la época renacentista. Y después cuando echamos un vistazo, ¿no es cierto?, a las principales polis, íbamos a destacar el caso de Esparta y el caso de Atenas.
Esparta la caracterizamos, ¿no es cierto?, como un sistema de gobierno diárquico, donde habían dos reyes, asesorados por la Gerusia, que era un grupo oligárquico, ¿no es cierto?, que tenían un poder basado en ese estamento militar, ¿no es cierto?, una sociedad fuertemente militarizada, cuyo sistema de educación militar implicaba que a los niños los tomaban cerca de los 5 años, y de ahí en adelante el objetivo principal tenía que ver con formar buenos guerreros, ¿sí? En el caso de Atenas tenía un enfoque distinto. Aquí el enfoque no iba a ser militar, sino que iba a estar más bien establecido bajo una serie de experimentaciones de forma de gobierno, donde vamos a pasar incluso por las dictaduras antes de llegar a la democracia, ¿sí? Porque inmediatamente cuando pensamos en Atenas se nos viene a la cabeza la democracia, ¿sí? Pero la democracia es un producto histórico, es un resultado de una serie de procesos históricos sobre los cuales se va a estar experimentando y aprendiendo, ¿no es cierto?, tanto los ciudadanos como también la élite política. Entonces, como les comentaba, inicialmente el sistema de gobierno en Atenas es de carácter monárquico, donde van a existir diversas instituciones, así como el arcantao, el aerópago. También se estableció, ¿no es cierto? Hay varias herencias bien interesantes, por ejemplo, el primer código legalmente escrito, el código Dracón, donde se establece, ¿no es cierto?, que después fracasa, nos pasamos a la reforma de Solón, y aquí en Solón es súper interesante la primera abolición de esclavitud por deuda, ¿sí? Y una reorganización de la sociedad en distintos estamentos, y después finalmente nos pasamos a la dictadura de Pisístrato, ¿sí? Y esta dictadura es súper interesante porque va a establecer o va a suprimir ciertas instituciones, va a establecer una suerte de reforma agraria, va a fomentar la colonización, y el poder lo transmite a través del carácter hereditario. Después nos pasamos a otro gobierno que es bastante relevante en cuanto a la reorganización de la población ateniense en 10 tribus. Eh, Aumentan, ¿no es cierto?, los miembros de la ULE, que era esta asamblea asesora de Clístenes, y plantea una nueva institución que es de carácter militar, que es la estrategia, ¿sí? Y también hablamos sobre el ostracismo, que era este proceso donde se exiliaba a una o un grupo de personas, dándole recursos para que se establecieran en nuevos territorios fuera de la ciudad de Atenas, ¿sí? Como eh, una medida política, ¿no es cierto?, de exiliar personas. Después nos pasamos a las guerras médicas, porque en las guerras médicas nos vamos a encontrar con la invasión persa, ¿sí? La invasión persa, que es un grupo que viene, un pueblo, ¿no es cierto?, nómade, que viene desde Asia Menor, y desde Asia Menor empieza a buscar conquistar territorios a través del mar, cruzando el mar Egeo, ¿sí? Y aquí hay varios elementos bien interesantes, principalmente referidos a la estrategia por la cual los persas pasaron por el mar. No solamente pasaron a través de barcos, sino también fueron construyendo verdaderos puentes portátiles, que es un experimento realmente interesante. Hay varias información bien relevante al respecto. ¿Ya? Y también la invasión de Darío Jerjes implicó que luego de eso eh, atacara también rodeando el mar Egeo y apuntando principalmente a Atenas. Y aquí en las guerras médicas se van a librar distintas batallas que van a estar bien reflejadas, ¿no es cierto?, que van a ser una fuente de inspiración para el cine contemporáneo. Por ejemplo, la batalla de los Termópilas, que es la batalla que va a intentar graficar, obviamente con todo lo que es la ciencia ficción, la película 300, ¿sí? ¿Por ahí la han visto? Si la han visto, es interesante, una película de acción, y que refleja, ¿no es cierto?, esta batalla de Termópilas, que es como un reloj de arena, una punta donde los espartanos van a combatir 300 espartanos contra 2000 ejércitos, contra 2000 soldados persas, y la estrategia de guerra que utilizaron fue meterse en una especie de encallamiento de como un sector donde las paredes se iban achicando, y ahí podían hacerle frente a los 300 soldados, a los 2000 persas, ¿sí? Después la batalla de Salamina también es súper importante, donde Temístocles, que es un estratega marítimo,
ateniense va a derrotar a los persas en Salamina, ¿sí? Después, el 448 a.C., se firma la paz de Calias tras la derrota persa, perdón. Ya, y aquí empezamos con la época clásica, ¿sí? Y la época clásica, recuerden que es el periodo del siglo V antes de Cristo, donde ya se va a señalar o vamos a ver los principales legados de la cultura griega. Principalmente porque después de la destrucción de los persas a la ciudad ateniense, Pericles, que va a ser probablemente el gobernador más importante de Atenas, va a establecer una política de reconstrucción de el arte y de las obras públicas. Sí, bien, primeramente va a reconstruir el templo del Partenón, que era este templo, ¿no es cierto?, en honor a Atenea, inaugurado el 432 a.C., y que va a establecer también un fuerte fomento a la cultura, donde vamos a encontrar exponentes bastante interesantes. Por ejemplo, en el mundo de la historia, o los primeros historiadores, que en realidad su trabajo más que historiador fue casi antropológico, porque en el fondo lo que establece Heródoto y Tucídides era más bien no hacer una cronología, sino intentar describir la historia griega a partir de lo que no era griego, ¿sí? Heródoto, por ejemplo, va a ir a Egipto y después de conocer Egipto, empaparse de la cultura egipcia, va a empezar a definir brevemente qué es lo griego, ¿sí? Y Tucídides, que era un ciudadano espartano, o sea, un ciudadano ateniense, va a encontrarse también de forma contemporánea a la guerra del Peloponeso, y al momento de ver la guerra del Peloponeso, cuando Atenas está combatiendo contra Esparta, va a intentar escribir la historia como una forma de reflexionar respecto a ver, ¿cómo es posible que estos pueblos que cuando se unieron lograron derrotar a las persas, ahora estén peleando entre ellos mismos? ¿Sí? Entonces intenta escribir la historia de Grecia para instalar esta reflexión en torno a la guerra del Peloponeso. ¿Sí? En la dramaturgia también va a ser súper interesante la forma en la cual se establece el teatro, ¿no es cierto? El teatro como una institución, como un espacio físico y un espacio cultural bastante interesante. Ahí van a surgir dramaturgos bastante relevantes como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Sófocles, que va a caracterizarse más bien por el ámbito de las tragedias griegas, donde va a hablar de Edipo Rey, va a hablar de, y Edipo Rey que tiene bastante partes, ¿sí? Conozco o leí alrededor de 3 partes y creo que después la tragedia sigue. Y Aristófanes es un exponente de la comedia griega, ¿sí? Y en la comedia va a escribir, por ejemplo, la obra Las nubes, y en las nubes, ¿no es cierto?, es una crítica a los filósofos griegos, que su texto parte hablando, por ejemplo, de, ya, a ver, los filósofos se preocupan y piensan en cosas tan relevantes para la vida como, por ejemplo, cuántos saltos da una pulga. O sea, intenta ridiculizar a los filósofos, y por eso el título también, Las nubes, porque según Aristófanes, los filósofos están viviendo en el mundo de las nubes y no se preocupan por cosas realmente importantes, ¿sí? Ya, por su parte, la filosofía, ¿no es cierto?, va a ser uno también de los principales elementos y herramientas culturales que se van a dar al mundo moderno, sobre todo dividiendo la etapa filosófica de griego o del desarrollo filosófico entre los presocráticos y los filósofos socráticos. Y esto hace referencia más bien a un punto de división desde la aparición de Sócrates y la influencia que deja para la posteridad. Por ejemplo, cabe señalar que los filósofos presocráticos intentaban establecerse las preguntas sobre el origen del mundo. Y ese origen del mundo intentar asociarlo a un elemento natural, ¿sí? Al fuego, en el caso de Heráclito, a las matemáticas, en el caso de Pitágoras también, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, los socráticos después van a implantar, ¿no es cierto?, la idea de la búsqueda de la perfección. Platón va a hablar del mito de la caverna, y Aristóteles también va a fundarse más bien en la lógica aristotélica, etcétera, ¿sí? Bien, y después de Sócrates, Platón, que es su primer discípulo y su más importante discípulo, va a fundar la Academia, escribe La República, que es un texto donde establece más bien como el funcionamiento de la institución en la antigua Grecia, y el banquete, que el banquete hablaba de las riquezas de la poli, y estas riquezas de la poli que debían ojalá ser distribuidas de forma
equitativa entre la sociedad, ¿sí? Y no que fuera un banquete solamente para unos pocos. Y Aristóteles habla también del instrumento y de la física, ¿sí? Entonces el legado de los filósofos socráticos va a establecerse de forma más socialmente reconocida en el mundo contemporáneo, más que los filósofos presocráticos. Ya, y aquí en la guerra del Peloponeso, lo que le hablaba un poquito sobre, por ejemplo, o más bien cuando Tucídides escribía, ¿no es cierto?, la guerra de la antigua Grecia, o sea, la guerra médica, describía históricamente eso, era para señalar precisamente el conflicto que estaba viviendo en el presente, ¿sí? Este conflicto militar entre los atenienses y los espartanos, ¿sí? Y acá podemos ver que no solamente involucró a las polis de Atenas y Esparta, sino que también va a involucrar a una serie de otras polis que van a ponerse en funcionamiento bajo la lógica de las alianzas, ¿sí? Van a ser súper pocos los estados neutrales, pero finalmente esta guerra del Peloponeso se va a caracterizar primero por la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos, ¿sí? La Liga del Peloponeso que van a agrupar a los espartanos y sus aliados, y la Liga de Delos a los atenienses y sus aliados. Atenas era una potencia bien interesante a nivel marítimo, pero los soldados espartanos eran imbatibles por tierra, entonces se van a dar muchas batallas y durante muchos años, ¿sí? Por ejemplo, los espartanos van a invadir la península ática, van a existir nuevas batallas, ¿no es cierto?, en Platea, Salamina, en Pilos, y ahí como pueden ver, este paréntesis, hay distintas victorias atenienses, pero las últimas van a ser espartanas, en donde se firma la paz, pero después se vuelve a romper con la paz. Entonces sigue la batalla durante casi 25 años, y después de esos 25 años, Atenas se rinde, ¿sí? Entonces es bien interesante como ir viendo la lógica de las victorias para ir viendo cuándo entra en decadencia real Atenas, ¿sí? Y esta rendición de Atenas y también la destrucción de la ciudad ateniense va a generar también que Atenas pierda esa hegemonía que tenía a través de la cultura, a través de la filosofía, y Atenas, y Esparta, perdón, también esté altamente vulnerado producto de los costos de la guerra. Y aquí va a surgir el liderazgo de otra polis, que es Macedonia, ¿sí? Si antes teníamos a Atenas y Esparta como las dos polis hegemónicas, las dos polis predominantes, después de la guerra van a quedar ampliamente debilitadas ambas, y va a surgir el liderazgo de Macedonia, ¿sí? Y Macedonia que va a tener un sistema de gobierno también monárquico, en donde Filipo va a ser un rey que va a intentar marcar, ¿no es cierto?, su hegemonía a través de toda la península de los Balcanes, y el 338 a.C., ahí realmente instala, ¿no es cierto?, su superioridad, y luego le hereda el poder a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno va a recibir, ¿no es cierto?, esta civilización griega unificada bajo el poder de Macedonia, y va a empezar a expandir los límites de este imperio, ¿sí? Ya las polis griegas estaban, insisto, adscritas a este imperio de Filipo, y después Alejandro Magno va a instalar, ¿no es cierto?, la necesidad de seguir expandiendo los límites del imperio griego, ¿sí? Aquí, como podemos ver, ¿no es cierto?, va a pasar por la costa oriental del mar Mediterráneo, expandiéndose hacia Asia principalmente. Luego de Asia va a bajar hacia el norte de Egipto. De Egipto va a retomar la senda por Asia, y también hasta llegar a la India, ojo acá, a los límites de la India, ¿sí? Entonces, en general, este imperio se extendió de forma muy vasta, ¿sí? Y lo curioso es que los historiadores fijan la edad de Alejandro Magno a los 17 años. Entonces, imagínense ustedes que tienen que estar bordeando esa edad con 17 años, dueños de un imperio que, el imperio más grande que hasta ese entonces haya visto el mundo. Es bien interesante con 17 años. Sí, yo tengo 25, con suerte soy profe. Ya, bien, eso. Entonces, es bien interesante porque la unificación de toda Grecia a partir el imperio, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno, también va a generar una debilidad, ¿sí? Una debilidad que todas las crisis van a afectar al imperio por completo, y nos vamos a encontrar con que finalmente nuevos conflictos en toda la decadencia griega,
y que el 146 a.C., el imperio que había legado Alejandro Magno va a ser vulnerado por los romanos. Recuerden que los romanos vienen desde acá, de la península itálica, y de ahí van a conquistar también territorios y van a apuntar principalmente a la península de los Balcanes y después a terminar de destruir por completo el imperio de Alejandro Magno. ¿Sí? Y ahí, evidentemente, el rol de los romanos va a ser súper distinto en temas de invasiones, porque en cuanto a invasiones, Alejandro Magno no contaba con un ejército profesional, sino que eran los mismos ciudadanos de su territorio quienes se ocupaban de las funciones militares. En cambio, Roma, como vamos a ver desde la próxima clase en adelante, va a tener una historia súper interesante en la medida en que es capaz de articular un ejército profesional. Y este ejército profesional va a ser el principal caballito de batalla, el principal estandarte que va a explicar la amplia extensión territorial de los romanos, porque si acá vemos que este imperio es grande, el imperio de los romanos que van a alcanzar a construir, va a abarcar todo el mar Mediterráneo, gran parte de Europa y Asia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí más o menos llega la historia de los griegos, que desde su esplendor cultural, de cierto producto de la guerra interna y después de la conquista de Alejandro Magno con Macedonia, se va a entrar en decadencia y a facilitar, ¿no es cierto?, la conquista por parte de los romanos. Sin embargo, cuando los romanos van a instalarse en la península de los Balcanes, van a conquistar territorialmente a los griegos, pero no los van a conquistar culturalmente, sino que van a ser los mismos romanos los que van a adoptar la cultura de los griegos. Así que ojo con eso porque, claro, finalizando la presentación de hoy, el mapa de hoy, tiene que quedar más o menos claro ese precepto de que los romanos, si bien conquistan territorialmente a los griegos, van a adoptar la cultura griega, ¿sí? Entonces eso vamos a empezar a verlo desde la próxima clase en adelante, que es cuando nos toca revisar propiamente tal la temática de los romanos, ¿sí? Les... No me acuerdo, no, si parece que la subí a cuarto medio. Voy a subirle esta guía, esta presentación de PowerPoint que está bastante resumida, ¿no es cierto?, con los principales hitos y los principales elementos que deben considerar de la civilización griega. Y el día miércoles que tenemos clase, empezamos con la materia propiamente tal de Roma y el viernes retomamos economía. ¿Sí? Recuerden que hay clase el viernes, así que vamos a trabajar en economía. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna duda, algún comentario respecto a la materia de hoy? Chicos, chicas. Voy. No una duda, Ujú. pero hacía un comentario de que dijo que los romanos adaptaron la cultura griega Sí, y me acordé de cuando toman los nombres de los dioses griegos y lo excelente. adoptan. Excelente ejemplo. Sí. Por Sí. ejemplo, Júpiter, Ujú, Zeus, Neptuno es Poseidón ujú. y así. Excelente, excelente ejemplo, Catalina. Efectivamente, toman la cultura, no solamente la cultura, o sea, no solamente la religión, sino que también van a tomar, por ejemplo, la arquitectura, van a tomar algunas instituciones. Entonces, es bien interesante ese ejercicio que van a realizar los romanos y que le echaremos un vistazo luego, ¿sí? Ya, chicos, chicas, estaríamos cerrando la sesión de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Así que eso. Ah, y recuerden los del tercero medio A que su profe jefe está de cumpleaños mañana. Adiós. Chao, chao.